El archivo de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. El cliente ilustre. Ahora ya no puede hacer daño, comentó Sherlock Holmes cuando, por 10ª vez en otros tantos años, le pedí permiso para hacer pública la historia que sigue. Así fue como por fin obtuve el permiso para poner por escrito aquello que había sido, en ciertos aspectos, el momento supremo de la carrera de mi amigo. Tanto Holmes como yo teníamos debilidad por los baños turcos. En medio del humo y de la plácida flacidez de la cámara de secado, encontré a Holmes menos reticente y más humano que en ninguna otra parte. En el piso superior del establecimiento de Northumberland Avenue hay un rincón aislado donde se encuentran dos literas contiguas y en ellas yacíamos el 3 de septiembre de 1902, el día en que comienza mi historia. Yo le había preguntado si había algo en marcha y a modo de respuesta él sacó su largo brazo, delgado y nervioso, de entre las sábanas que le envolvían y sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta que estaba colgada a su lado. Puede que se trate de un imbécil pagado de sí mismo y puede que sea un asunto de vida o muerte, me dijo, tendiéndome la nota. No sé más de lo que dice este mensaje. El mensaje procedía del Club Carton y estaba fechado la tarde anterior. Esto fue lo que leí. Sir James Damery presenta sus respetos al señor Sherlock Holmes y le irá a visitar mañana a las 4:30. Sir James ruega que quede sentado que el asunto acerca del cual desea consultar al señor Holmes es muy delicado y también muy importante. Confía, por lo tanto, en que el señor Holmes haga todo lo necesario para que tal entrevista pueda tener lugar y en que así se lo confirme telefónicamente en el Club Carton. No hace falta que le diga que he confirmado la entrevista, Watson, me dijo Holmes, mientras yo le devolví el papel. Como usted alguna cosa, ¿sabe usted alguna cosa de ese tal Damery? Solo que su nombre es conocido en sociedad. Bueno, yo puedo decirle algo más. Tiene cierta reputación de saber llevar asuntos delicados que no deben hacerse públicos en los periódicos. Quizá recuerde usted sus negociaciones con Sir George Lewis en torno al asunto del testamento de Hammondford. Es un hombre de mundo, con una natural inclinación a la diplomacia. Me veo llevado, pues, a esperar que no se trate de una falsa intuición y que realmente necesite nuestra ayuda. ¿Nuestra? Bueno, siempre y cuando tenga usted esa bondad, Watson. Será un honor. Entonces ya sabe la hora, las 4:30. Hasta entonces podemos olvidarnos completamente del asunto. Yo vivía por entonces en mi casa de Queen Anne Street, pero llegué a Baker Street antes de la hora señalada, justo a la media.
fue anunciado el coronel Sir James Damery. Prácticamente no habrá necesidad de describirle, porque muchos deben recordar aquel personaje corpulento, tieso y honrado, aquella cara ancha y afeitada, y sobre todo aquella voz agradablemente pastosa. En sus grises ojos irlandeses brillaba la franqueza y el buen humor rondaba sus labios móviles y sonrientes. Su lustroso sombrero de copa, su levita gris oscuro, en suma, todos los detalles, desde la perla del alfiler de su corbata negra, de los negra de raso, hasta las polainas color espliego sobre sus zapatos de charozo, hasta las polainas color espliegue sobre sus zapatos de charol. Proclamaban el meticuloso cuidado en el vestir que le había hecho célebre. Aquel voluminoso e imponente aristócrata dominaba la pequeña habitación. Naturalmente, esperaba encontrar aquí al doctor Watson, observó con una cortés inclinación. Su colaboración puede resultar muy necesaria, ya que en esta ocasión, señor Holmes, nos las hemos de ver con un hombre familiarizado con la violencia y que literalmente no se detiene ante nada. Yo diría que no hay en toda Europa un hombre más peligroso. He tenido varios antagonistas a los que se había aplicado esa halagadora calificación, dijo Holmes sonriendo. ¿Fuma usted? Entonces me disculpará si enciendo la pipa. Si su hombre es más peligroso que el difunto profesor Moriarty o que el todavía vivo coronel Sebastián Morán, valdrá la pena enfrentársele. ¿Puedo preguntarle cómo se llama ese hombre? ¿Ha oído hablar alguna vez del barón Gruner? ¿Se refiere al asesino austriaco? El coronel Damery alzó sus enguantadas manos riéndose, de modo que le resulta ya conocido como asesino. Forma parte de mi oficio el seguir en sus detalles el crimen continental. ¿Quién podría, tras leer lo ocurrido en Praga, tener ninguna duda sobre la culpabilidad de ese hombre? Fue un punto legal meramente técnico, junto con la sospechosa muerte de un testigo, lo que le salvó. Estoy tan seguro como si le hubiera visto hacerlo, que mató a su mujer cuando tuvo lugar el llamado accidente del Splugen Pass. También estaba enterado de que había venido a Inglaterra y tenía el presentimiento de que tarde o temprano iba a darme motivos de ocupación. Bueno, ¿a qué se ha dedicado el barón Gruner? Imagino que no se tratará otra vez de la misma y vieja tragedia. No, ahora la cosa es más seria todavía. Vengar el crimen es importante, pero evitarlo lo es aún más. Es una cosa terrible, señor Holmes, ver que ante nuestros propios ojos se prepara un acontecimiento terrible, una situación atroz, entender claramente a dónde eso conducirá y sin embargo ser completamente incapaz de evitar que suceda. ¿Puede encontrarse un ser humano en una situación tan angustiosa? Quizá no,
entonces simpatizará usted con el cliente en cuyo interés estoy obrando. No sabía que fuera usted simplemente un intermediario. ¿Quién es el interesado? Señor Holmes, debo rogarle que no insista en ese punto. Es importante que pueda asegurarle que su reputado nombre no se ha visto mezclado en el asunto. Sus motivos son en todos los aspectos honorables y caballerosos, pero prefiere permanecer en la sombra. No es necesario que le diga que sus honorarios están garantizados y que tendrá mano libre en todo. Imagino que el auténtico nombre de su cliente es irrelevante. Lo lamento, dijo Holmes. Estoy acostumbrado a tener misterio en uno de los extremos de mis casos, pero tenerlo en ambos extremos es demasiado desconcertante. Me temo, Sir James, que tendré que renunciar a actuar. Nuestro visitante estaba muy turbado. Su ancha cara sensitiva estaba contristada por la emoción y la contrariedad. Difícilmente puede usted hacerse cargo del efecto de lo que me plantea, señor Holmes, dijo. Me coloca usted en un serio dilema, porque estoy seguro de que se sentirá usted orgulloso de hacerse cargo del caso si pudiera exponerle los hechos. Y, sin embargo, una promesa me impide revelárselos enteramente. ¿Puedo al menos decirle todo lo que puedo decirle? Desde luego, siempre y cuando quede entendido que no me comprometo a nada. Queda entendido, ante todo, habrá oído hablar, sin duda, del general de Merville. ¿De Merville? ¿Que hizo su fama en Kiber? Sí, he oído hablar de él. Tiene una hija, Violet de Merville, joven, rica, hermosa, culta, una maravilla de mujer en todos los sentidos. Es a esa hija suya, a esa muchacha encantadora e inocente, a la que estamos tratando de salvar de las garras de un diablo. El barón Gruner tiene, pues, poder sobre ella, el mayor de los poderes en lo que puede concernir a una mujer, el poder del amor. Ese tipo, como quizás haya oído usted decir, es extraordinariamente bien parecido. Tiene unos modales fascinantes, una voz agradable y ese aire romántico y misterioso que tanto influye en las mujeres. Se dice que tiene a todo el sexo débil a su merced y que ha utilizado a fondo ese hecho. Pero, ¿cómo un hombre así ha podido conocer a una dama de la posición de la señorita Violet de Merville? Fue durante un crucero en yate por el Mediterráneo. Los viajeros, aunque selectos, pagaban sus pasajes. Sin duda, los organizadores no conocieron el auténtico carácter del varón hasta que fue demasiado tarde. El miserable cortejó a la dama y lo hizo tan eficazmente que conquistó su corazón por entero. Decir que ella le quiere es decir muy poco. Está loca por él, obsesionada por él. No hay en el mundo otra cosa que él. No quiere oír una sola palabra en contra de él. Se ha hecho todo lo posible por curarla de su locura, pero inútilmente. Resumiendo, piensa casarse con él el próximo mes.
Como es mayor de edad y tiene una voluntad de hierro, es difícil saber qué será lo que pueda impedírselo. ¿Está enterada del episodio austriaco? Ese diablo astuto le ha contado todos los infames escándalos de su vida pasada, pero siempre de modo a presentarse a sí mismo como un mártir inocente. Ella acepta sin reservas su versión y no quiere ni escuchar ninguna otra. Santo cielo, pero sin duda ha revelado usted inadvertidamente el nombre de su cliente. Se trata sin duda del general de Merville. Nuestro visitante se movió inquieto en su silla. Podría engañarle diciéndole que sí, señor Holmes, pero no sería verdad. De Merville es un hombre abatido. El enérgico soldado ha quedado profundamente desmoralizado por este incidente. Ha perdido el aplomo que nunca le ha faltado en los campos de batalla y se ha convertido en un anciano débil y tembloroso, absolutamente incapaz de enfrentarse a un bribón tan brillante y violento como ese austríaco. Mi cliente, sin embargo, es un viejo amigo, alguien que ha tenido amistad íntima con el general durante muchos años y que tiene un interés paternal por esa muchachita desde que andaba a gatas. No puede ver cómo se consuma esta tragedia sin intentar de algún modo evitarla. Scotland Yard no puede actuar en nada. Ha sido sugerencia de esta persona el hacerle intervenir a usted, aunque como ya he dicho, con la condición expresa de no verse personalmente involucrado en el asunto. No me cabe duda, señor Holmes, de que, con su talento, le será fácil identificar a mi cliente a través mío, pero debo pedirle como cuestión de honor que se abstenga de hacerlo y que respete su incógnito. Holmes sonrió enigmáticamente. Creo que puedo prometérselo sin problemas, dijo. Puedo añadir que su problema me interesa y que estoy dispuesto a abordarlo. ¿Cómo estaré en contacto con usted? El Carlton Club sabe cómo encontrarme, pero en caso de emergencia hay un número de teléfono XX.31. Holmes lo anotó y se quedó sonriendo unos momentos con su libreta de notas todavía sobre las rodillas. ¿Me dice la actual dirección del barón? Vernon Lodge, cerca de Kingston. Es una casa muy grande. Ha tenido suerte en algunas especulaciones, un tanto turbias, y es un hombre rico, lo cual naturalmente le convierte en un antagonista todavía más peligroso. ¿Está ahora en su casa? Sí. Aparte de lo que me ha dicho, ¿puede darme otras informaciones acerca de ese hombre? Tiene gustos caros. Es aficionado a los caballos. Durante algún tiempo jugó al polo en Hurlingham, pero luego fue oyéndose hablar de ese asunto de Praga y tuvo que dejarlo. Colecciona libros y pinturas. Es un hombre con una acentuada faceta artística en su carácter. Creo que se le reconoce como una autoridad en cerámica china y que ha escrito un libro sobre ese tema. Una mente compleja, dijo Holmes. Todos los grandes criminales tienen la mente compleja. Mi viejo amigo Charlie
Pease era un virtuoso del violín. Wainwright no era mal artista. Podría citarle a muchos más. Bueno, Sir James puede informar a su cliente de que he vuelto mi atención hacia el barón Gruner. No puedo decir más. Tengo algunas fuentes propias de información y me atrevo a afirmar que encontraremos algún modo de solucionar el asunto. Cuando nuestro visitante nos hubo dejado, Holmes permaneció tanto rato sumido en profunda meditación que me pareció que había olvidado mi presencia. Finalmente, sin embargo, volvió bruscamente a poner los pies en el suelo. Bien, Watson, ¿qué me dice? Preguntó. Yo diría que debería usted hablar con la joven dama. Mi querido Watson, si su pobre padre, desolado, no puede conmoverla, ¿cómo voy a lograrlo yo, un extraño? Sin embargo, algo tiene de válido esa sugerencia si falla todo lo demás. Pero pienso que debemos empezar desde un ángulo distinto. Yo estaría por decir que Stewart Johnson podría ser de ayuda. No había tenido ocasión de citar a Stewart Johnson en estas memorias porque raramente he tomado los casos que narro de las fases más recientes de la carrera de mi amigo. En los primeros años del siglo se convirtió en una valiosa ayuda. Johnson, lamento decirlo, se hizo primero famoso como un peligrosísimo delincuente y cumplió 2 condenas en Parkhood. Acabó por arrepentirse y se vinculó a Holmes, actuando como agente suyo en el gran submundo criminal de Londres, consiguiendo informaciones que a menudo demostraron ser de importancia vital. Si Johnson hubiera sido un soplón de la policía, no hubiera tardado en ser descubierto, pero como intervenía en asuntos que nunca competían directamente a los tribunales, en su ambiente nunca se sospechó de sus actividades. Gracias al prestigio de sus 2 condenas, tenía entrée en todos los clubes nocturnos, tugurios y salas de juego de la ciudad. Y su viva capacidad de observación y su inteligencia le convertían en un agente ideal para la obtención de información. A él se proponía ahora recurrir Holmes. No me fue posible seguir los primeros pasos de mi amigo, porque me apremiaban algunos asuntos profesionales, pero me cité y encontré con él aquella misma noche en Simpsons, donde, sentados a una mesa pequeña junto a la ventana frontal, mientras contemplábamos el movido torrente de la vida del Strand, me contó algo de lo ocurrido. Johnson está al acecho, me dijo. Puede recorrer algunos desperdicios en los más sombríos rincones del submundo, ya que es ahí, en las negras raíces del crimen, donde debemos perseguir los secretos de ese hombre. Pero si la dama no admite lo que ya sabe, ¿de qué modo un nuevo descubrimiento suyo pueda desviarla de su propósito? ¿Quién sabe, Watson? El corazón y la mente de una mujer son rompecabezas insolubles para el hombre. El asesinato puede verse perdonado o justificado, y sin embargo, alguna pequeña falta puede provocar la explosión. El barón Grumer me ha hecho la observación. Le ha hecho la observación
Oh, claro, no le había contado a usted nada de mis planes. Bueno, Watson, me gusta entrar en cuerpo a cuerpo con el enemigo. Me encanta verle cara a cara y saber por mí mismo de qué pasta está hecho. Tras darle a Johnson sus instrucciones, tomé un coche hacia Kingston y me encontré al varón de afable humor. ¿Le reconoció él a usted? No tuvo ninguna dificultad para ello, ya que sencillamente presenté mi tarjeta. Es un excelente antagonista, frío como el hielo, de voz suave y tranquila como la de un médico de moda y ponzoñoso como una cobra. Tiene clase, es un auténtico aristócrata del crimen, con ciertos aires que sugieren el té de la tarde y con toda la crueldad de la tumba detrás suyo. Sí, estoy encantado de que mi gran atención se haya vuelto hacia el varón Adelbert Gruner. ¿Dice usted que fue afable? Un gato ronroneante que cree ver un ratón en perspectiva. La afabilidad de ciertas personas es más letal que la violencia de almas más toscas. La acogida que me hizo fue característica. Ya pensaba que tarde o temprano le vería a usted, señor Holmes, me dijo. Sin duda le ha contratado el general de Merville para que intente evitar mi boda con su hija Violet. Se trata de eso, ¿no es cierto? Asentí. Mi querido señor, dijo, no hará más que arruinar su merecidísima reputación. No es este un caso en el que tenga ninguna posibilidad de triunfar. Su trabajo será estéril, por no mencionar lo que pueda tener de peligroso. Permítame que le aconseje de inmediato que abandone el asunto. Es curioso, respondí, pero ese era el consejo que yo quería darle a usted. Siento cierto respeto por su inteligencia, varón, y lo poco que he podido ver de su modo de ser no lo ha disminuido. Permítame exponerle la cosa de hombre a hombre. Nadie pretende hurgar en su pasado y crearle inútiles molestias. Eso quedó atrás y ahora nada usted en aguas tranquilas. Pero si persiste en esta boda, se creará un enjambre de poderosos enemigos que no le dejarán en paz hasta que Inglaterra sea una zona demasiado cálida para usted. ¿Vale la pena el juego? Indudablemente, lo más inteligente por su parte sería dejar en paz a la dama. ¿No sería agradable para usted el que esos hechos de su pasado llegaran a su conocimiento? El varón tiene bajo la nariz unas agujitas de pelo engomado que parecen las cortas antenas de un insecto. Estas agujitas se estremecieron divertidas mientras yo hablaba y finalmente el varón rompió en una risita contenida. Disculpe mi regocijo, señor Holmes, dijo, pero es realmente divertido ver cómo trata de jugar una mano sin tener cartas. Creo que nadie haría eso mejor que usted, pero con todo resulta más bien patético. No tiene ni un triunfo, señor Holmes, ni el más pequeño triunfo. ¿Eso cree usted? Lo sé. Permítame aclararle la cosa, porque mi juego es tan sólido que puedo permitirle el mostrárselo.
He tenido la fortuna de ganar por entero el afecto de esa dama, y lo obtuve a pesar de que le conté con toda claridad todos los desdichados incidentes de mi vida pasada. También le conté que ciertas personas malvadas y astutas, espero que se reconozca usted a sí mismo, irían a contarle todas esas cosas, y le dije cómo debía tratarlas. ¿Ha oído usted hablar de la sugestión post-hipnótica, señor Holmes? Bien, podrá usted ver cómo opera, ya que un hombre con personalidad puede emplear el hipnotismo sin necesidad de vulgares malabarismos. De modo que ella está preparada para recibirle y sin duda le recibirá a usted si se lo pide, ya que es enteramente sumisa a la voluntad de su padre, salvo en un pequeño asunto. Bien, Watson, parecía que no había nada más que hablar, de modo que me dispuse a irme con toda la fría dignidad que puede reunir, pero cuando tenía ya la mano en la puerta, él me detuvo. A propósito, señor Holmes, me dijo, ¿conoció usted a Lebrun, el agente francés? Sí, dije yo. ¿Sabe usted qué fue de él? Oí contar que unos apaches le habían dado una paliza en el distrito de Montmartre y que lo desgraciaron para toda la vida. Absolutamente cierto, señor Holmes. Por una curiosa coincidencia, había estado indagando sobre mis asuntos tan solo una semana antes. No lo haga usted, señor Holmes. Hacerlo no trae suerte. Varios lo han descubierto ya. Lo último que quiero decirle es que siga usted su camino, que yo seguiré el mío. Adiós. Y eso fue todo, Watson. Ahora ya está usted al corriente. Ese tipo parece peligroso, tremendamente peligroso. No hago caso de los fanfarrones, pero ese hombre es de los que dicen menos de lo que son capaces. ¿Intervendrá usted? ¿Realmente importa que se case o no con la muchacha? Si tomamos en cuenta que indudablemente asesinó a su anterior mujer, yo diría que importa muchísimo. Además está el cliente. Bueno, no hay por qué discutir de esto. Cuando haya terminado el café, lo mejor será que se venga a mi casa, porque el jovial Stewell estará allí con su informe. Y desde luego, allí le encontramos. Era un hombre corpulento, tosco, de cara roja, escorbútico, con unos vivos ojos negros que eran el único signo externo de una astuta mente en su interior. Aparentemente se había zambullido hasta lo más hondo en su reino característico, y a su lado, en el sofá, tenía a un espécimen que se había traído consigo, una mujer joven, delgada y alargada, como llama de cirio, de pálida cara expresiva y juvenil, pero tan trabajada por el pecado y la pena que podían leerse los terribles años que habían dejado en ella su leproso estigma. Esta es la señorita Kitty Winter, dijo Sewell Johnson, moviendo su mano regordeta a modo de presentación. Lo que ella no sepa, bueno, que hable por su boca. Pude dar con ella, señor Holmes, menos de una hora después de recibir su mensaje.
Es fácil dar conmigo, dijo la mujer. En el infierno, Londres, en esa dirección se me encuentra siempre. Es la misma que tiene este puerco de Seward. Somos viejos amigos, puercos, tú y yo. Pero diablos, hay otro tipo que debería estar en un infierno todavía más hondo que nosotros si hubiera justicia en la tierra. Es el tipo tras el que va usted, señor Holmes. Holmes sonrió. Conjeturo que podemos contar con usted, señorita Winter. Si puede ayudar a enviarle al sitio que le corresponde, estoy de su lado hasta el tuétano, dijo nuestra visitante con feroz energía. Había en la expresión de su rostro, lívido y duro, y en sus ojos ardientes, una intensidad de odio como raras veces una mujer y jamás un hombre puede alcanzar. No tiene por qué mirar lo que Adelbert Gruner hizo de mí. Si pudiera derribarlo. Sus manos se crisparon, haciendo frenéticamente el aire. Oh, si pudiera arrojarlo al pozo al que él me ha empujado a tantos. ¿Sabe usted cuál es el estado de la cuestión? Puerco Sewell me lo ha contado. Va a por otra pobre tonta y esta vez quiere casarse con ella. Usted quiere impedírselo. Bueno, seguramente sabe usted lo bastante de ese demonio para impedir que ninguna muchacha decente que esté en su sano juicio desee montarse a su mismo carro. Ella no está en su sano juicio, está locamente enamorada. Se lo han contado todo sobre él, nada le importa. ¿Le han contado lo del asesinato? Sí. Santo Dios, debe tener los nervios sólidos. Considera que todo son calumnias. ¿No puede usted poner pruebas ante sus tontos ojos? Bueno, ¿puede usted ayudarnos a hacerlo? ¿No soy yo misma una prueba? Si yo fuera a verla y le contara cómo él me utilizó, ¿haría usted eso? Que si lo haría, caramba, que sí lo haría. Bueno, puede que merezca la pena intentarlo, pero él le ha contado la mayor parte de sus pecados y ella le ha perdonado, y tengo entendido que ella no tiene intención de volver sobre eso. Seguro que él no se lo contó todo, dijo la señorita Winter. Yo pude entrever uno o dos asesinatos, aparte del que armó tanto alboroto. Me habló de alguien a su modo suave. Luego me miró fijamente y me dijo, murió al cabo de un mes. Aquello no era muy alentador, pero no le presté demasiada atención. Por entonces, ¿sabe? Yo estaba enamorada de él. Hiciera él lo que hiciera, a mí me parecía bien, lo mismo que ocurre ahora con esa pobre tonta. Solo hubo una cosa que me chocó. Sí, diablos, de no haber sido por esa ponzoñosa y embustera lengua suya que explica y dulcifica las cosas, le hubiera dejado aquella misma noche. Es un libro que él tiene, uno encuadernado en piel marrón, con sus armas en oro en la tapa. Creo que aquella noche estaba un poco bebido, pero porque si no, no me lo hubiera mostrado. ¿De qué se trataba? Le digo, señor Holmes,
que ese hombre colecciona mujeres y que se enorgullece de su colección del mismo modo que otros coleccionan polillas o mariposas. Lo tenía todo escrito en aquel libro, fotografías instantáneas, nombres, detalles, todo acerca de ellas. Era un libro bestial, un libro que ningún hombre, ni siquiera salido de las cloacas, hubiera confeccionado. Pero era el libro de Adalbert Grüner, Almas que destrozado. Podía haber puesto esto como título, si se le hubiera ocurrido. Por tanto da, porque ese libro no le serviría, y si le sirviera no podría hacerse con él. ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saber dónde está ahora? Hace más de un año que me separé de él. Sé dónde lo guardaba entonces. Es un hombre meticuloso y ordenado a su modo, así que puede que el libro siga en la misma casilla del viejo escritorio de su despacho interior, una pequeña habitación donde guarda sus papeles y sus cosas. ¿No teme a los ladrones? Adelbert no es cobarde, ni su peor enemigo podría decir eso de él. Sabe cuidar de sí mismo. Por la noche conecta un timbre de alarma contra robos. Además, ¿qué hay allí que interese a un ladrón? Como no sea que quiera llevarse a toda esa cacharrería extravagante que tiene. Eso no vale nada, dijo Shinwell Johnson, con el seguro acento del experto. No hay perista que quiera cacharros de esa clase, que no pueden fundirse ni venderse. Tiene razón, dijo Holmes. Bueno, señorita Winter, si vuelve aquí mañana a las 5, habré examinado, entre tanto, si su sugerencia de que hable usted directamente con esta dama puede materializarse. Le estoy enormemente agradecido por su cooperación. No es preciso que le diga que mis clientes valorarán generosamente. Ni hablar de eso, señor Holmes, gritó la joven. No lo hago por dinero. Si veo a ese hombre en el fango, habré conseguido lo que pretendo. En el fango, para poder pisotear su maldita cara. Ese es mi precio. Estaré con usted mañana y cualquier otro día mientras siga usted persiguiéndole. Puerco, aquí presente, podrá decirle dónde encontrarme en todo momento. No volví a ver a Holmes hasta la tarde siguiente, cenando juntos en nuestro restaurante del Strand. Se encogió de hombros cuando le pregunté si había tenido suerte con la entrevista. Entonces me contó la historia que ahora voy a narrar. Es preciso ofrecer una redacción suavizada de su cruda y dura exposición para devolverle el carácter de la vida real. No hubo ninguna dificultad para concertar la cita, dijo Holmes, ya que la muchacha se vanagloria en mostrar una abyecta obediencia filial en todas las cosas secundarias, tratando con ello de paliar su flagrante ruptura de esa obediencia con lo de su compromiso. El general telefonió diciendo que todo estaba dispuesto y la feroz señorita Winter acudió según lo acordado. De modo que a las 5:30 un coche de alquiler nos dejó ante el número 104 de Berkeley Square, donde vive el viejo soldado. Se trata de una de esas espantosas y grises fortalezas inglesas que harían
que una iglesia a su lado pareciera una broma. Un lacayo nos hizo pasar a un amplio saloncito de cortinas amarillas, y allí nos esperaba la dama, muy seria, pálida, contenida, inflexible y remota como la imagen nevada de una montaña. No sé cómo describírsela, Watson. Quizá la conozca usted antes de que esto haya terminado y pueda emplear entonces su talento para las palabras. Es hermosa, pero tiene la etérea belleza extraterrena de un fanático cuyos pensamientos están en lo alto. He visto rostros así en pinturas de los viejos maestros medievales. No puedo imaginar cómo un hombre bestial puede haber puesto sus viles pezuñas sobre un ser del más allá. Quizá haya usted observado de qué modo los extremos se atraen. Lo espiritual y lo animal, el hombre de las cavernas y el ángel. No habrá visto usted en su vida un caso peor que este. Ella sabía a qué habíamos ido, naturalmente. Ese miserable no había perdido tiempo en emponzoñarle la mente en contra nuestra. La entrada de la señorita Winter la dejó un tanto asombrada. Me parece, nos indicó que nos sentáramos como una reverenda abadesa recibiendo a dos mendigos leprosos. Si tiene usted propensión a encresparse, mi querido Watson, debe tomar lecciones de la señorita Violet de Merville. Su nombre, caballero, me dijo con una voz que era como el viento de un iceberg. Me es familiar. Han acudido a usted, según entiendo, para que calumnie a mi prometido, el barón Gruner. Si le recibo es tan solo porque mi padre me lo ha pedido, y le advierto por anticipado que nada de lo que pueda decirme tendrá el menor efecto en mi modo de pensar. Yo estaba apenado con ella, Watson. Pensé en ella por un momento, como hubiera pensado en una hija mía. No suelo ser elocuente, utilizo la cabeza, no el corazón. Pero lo cierto es que arguí con ella con todo el amor, ardor oratorio que pude encontrar en mi naturaleza. Le describí la espantosa situación de la mujer que abre los ojos ante el verdadero modo de ser de un hombre después de haberse convertido en su mujer. Es una mujer que tiene que someterse a las caricias de manos ensangrentadas y de labios lascivos. No me callé nada. Le hablé de la vergüenza, el miedo, la angustia, la desesperación de todo aquello. Pero el calor de mis palabras no logró encender el menor rubor en aquella mejilla de marfil, ni el menor destello de emoción en aquellos ojos de mirada ausente. Pensé en lo que el miserable había dicho acerca de una influencia post-hipnótica. Si hubiera dicho que aquella muchacha vivía alejada de la tierra, en un sueño estático, sin embargo, no había en sus respuestas ninguna ambigüedad. Le he escuchado pacientemente, señor Holmes, me dijo. El resultado, en mi modo de pensar, es exactamente el que le había predicho. Sé que Adelbert, que mi novio, ha tenido una vida tormentosa, durante la cual ha suscitado odios amargos y calumnias atrozmente injustas. Usted es solamente el último de los muchos que han venido a contarme
sus infamias. Es posible que sus intenciones sean buenas, aunque por lo que sé, es usted un agente a sueldo que hubiera estado tan dispuesto a actuar en favor del varón como en contra suya. De cualquier modo, quiero que entienda de una vez por todas que yo le amo a él y que él me ama a mí, y que la opinión del mundo entero no significa para mí más que el gorjeo de esos pájaros ahí fuera. Si su noble naturaleza cayó en algún momento, puede que yo sea la que ha sido especialmente destinada a volver a elevarla a su auténtica y magnífica estatura. No tengo claro. En aquel punto volvió la mirada hacia mi acompañante. ¿Quién puede ser esa joven dama? Estaba yo a punto de contestar cuando la muchacha estalló como un torbellino. Si alguna vez ha visto usted enfrentarse el fuego y el hielo, ha visto algo semejante a aquellas dos mujeres. Le diré quién soy, gritó, poniéndose en pie de un salto, con los labios contorsionados por el apasionamiento. Soy su última amante. Soy una de las 100 a las que él tentó y utilizó y arruinó, y luego tiró el cubo de la basura, como hará con usted. Su cubo de basura será probablemente una tumba, y quizá eso sea lo mejor para usted. Le digo, loca, que si se casa con ese hombre, él será para usted la muerte. Quizá le romperá el corazón o quizá le partirá el cuello, pero acabará con usted de algún modo. No hablo por amor a usted, no me interesa un rábano que usted viva o muera. Hablo por el odio a él, por rencor, por devolverle lo que me hizo. Pero tanto da, no me mire así, elegante damita, porque cuando él acabe con usted, estará usted más abajo de lo que yo estoy. Preferiría no discutir esas cosas, dijo fríamente la señorita de Merville. Permítame que les diga de una vez por todas que conozco 3 episodios en la vida de mi prometido, en que estuvo relacionado con mujeres astutas y que estoy segura de su sincero arrepentimiento por todo el mal que pueda haber cometido. 3 episodios, chilló mi acompañante, estúpida, tonta de remate. Señor Holmes, le ruego, dé fin a esta entrevista, dijo la voz gélida. He cumplido con el deseo de mi padre recibiéndole, pero no estoy obligada a escuchar los desvaríos de esta persona. Con un juramento, la señorita Winter se abalanzó hacia adelante, y si yo no la hubiera cogido de la muñeca, habría sido del cabello aquella mujer enloquecida. La llevé a rastras hacia la puerta y tuve la suerte de poder meterla en el coche sin ninguna escena pública, porque estaba fuera de sí por el furor. De un modo frío, también yo estaba realmente enfurecido, Watson, porque había no sé qué indescriptiblemente irritante en la tranquila frialdad y la suprema altivez de aquella mujer que estábamos tratando de salvar. Así que una vez más, sabe usted exactamente dónde estamos. Y está claro que tengo que pensar en algún otro movimiento de apertura, porque este gambito no funciona. Estaré en contacto con usted, Watson, porque es más que probable que tenga usted
un papel en el juego, aunque es bastante posible que el próximo movimiento tenga más que ver con ellos que con nosotros. Y así fue. Ellos golpearon, o mejor dicho, él golpeó, porque no podría creer de ningún modo que ella estuviera al corriente del asunto. Creo que sería capaz de mostrar la losa exacta del pavimento sobre el cual me encontraba cuando mi mirada dio en el cártel anunciador de periódicos, sintiendo que una contracción de horror me cruzaba el alma. Fue entre el Gran Hotel y la estación Charing Cross. Un vendedor de periódicos al que le faltaba una pierna tenía allí expuestos los periódicos vespertinos. Fue justo 2 días después de la última conversación. En el cártel, en negro sobre amarillo, estaba la terrible nueva.